Habíamos visto la última vez que cuando yo, utilizando un diseño factorial, no encuentro un resultado óptimo, el que yo deseo, tengo que hacer el método de máximo ascenso, que es un método teórico. ¿Ya? Con el método del máximo ascenso, yo puedo encontrar teóricamente dónde está el óptimo que yo necesito. Entonces, ahí hay que hacer un diseño de optimización. ¿De acuerdo? Bueno, uno de los más conocidos es el diseño central compuesto, que ya lo hemos hecho. Pero existen otros diseños de optimización. Por ejemplo, otros de los diseños que se pueden utilizar también son los experimentos multifactoriales. ¿De acuerdo? Dice, muchos experimentos toman en cuenta ¿qué significa multifactorial? ¿No? Significa que cada factor puede tomar un número de niveles cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el primer factor puede tomar 2, el segundo 3, el tercero, si es que hay 3, 4, 5, lo que yo quiera, ¿no? En cambio, los diseños factoriales solamente consideran 2 niveles por factor. Entonces, cuando el número de niveles es más de 2, ojo, cualquier número se llama diseño multifactorial, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si el primer factor tiene A niveles, el segundo factor tiene B niveles, el tercer factor tiene C niveles y así, entonces el número total de pruebas será A por B por C por N observaciones. ¿De acuerdo? Y N es el número de repeticiones, ¿no? Y el modelo matemático que se ajusta a ese experimento multifactorial es un modelo lineal, ¿no? Como en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? De un experimento multifactorial. ¿De acuerdo? Nuevamente vamos a empezar recordando con un factorial. O sea, nosotros queremos primero, hemos dicho, alcanzar una extracción de cobre del 90%, pero utilizando un factorial alcanzamos un 60% nada más, ¿no? Entonces vamos a utilizar el método del máximo ascenso y ahí vamos a aplicar ahora no un diseño centrado compuesto, sino un diseño multifactorial. ¿No? Entonces, primero voy a hacer un ejemplo con el factorial, que ya sabemos, ¿no? Es repetición. O sea, esto que voy a hacer primero es una repetición. Ya está. Pongo diseño de experimentos. Primero voy a hacer un factorial. ¿Verdad? 1 con 2. El primer factor es, como dice la, el 0.1 a 0.2. El segundo factor es el pH. De 3 a 3.5. ¿De acuerdo? Voy a aceptar. La variable es extracción de cobre en porcentaje. Ya está. Entonces, haciendo un factorial y yo quiero obtener una extracción mayor a 90. Entonces pongo factorial, 3 repeticiones en el centro, no lo aleatorizo y las repeticiones que vayan al final. Pues eso ya sabemos, ¿no? Tenemos 7 pruebas. Tenemos que hacer 7 pruebas. ¿De acuerdo? Esas son las pruebas. ¿Ah? Entonces yo voy a utilizar para simular las pruebas una hoja que se llama fórmulas o también le llamamos laboratorio, ¿no? Cualquiera. Lo mismo. Ya está. ¿Ah? Entonces aquí voy a copiar los resultados, control C, y los voy a pegar en el Excel, ¿no? Aquí. ¿De acuerdo? Control V. Está. Entonces yo veo
que mi mejor resultado es 66. ¿De acuerdo? 66. Es mi mejor resultado. Entonces estoy lejos de 90. Entonces, ¿qué hago? Yo analizo, copio esto y lo pongo al programa para analizarlo, ¿no? Hemos dicho, ¿con qué objeto? Yo quiero averiguar cuál es el factor más importante y manipular ese factor para yo alcanzar el 90%. Yo tengo aquí 66 como máximo, ¿no? Entonces voy a hacer el análisis respectivo. Esto ya hemos hecho, ¿no? Por eso estoy haciéndolo rápido, ¿no? Pongo ignorar número de bloques y aquí pongo incluir falta de ajuste. No se olviden, cuando hago repeticiones en el centro, debo incluir la falta de ajuste. Ahora sí, ¿ya? Acá dice que el factor más importante es el pH nada más. Y si yo quiero mejorar la extracción, ¿qué debo hacer? Debo disminuir el pH, ¿no? Eso dice. ¿De acuerdo? Acá tenemos un modelo matemático, que vendría a ser este. Este es el modelo matemático. Entonces vamos a manipular este modelo disminuyendo el pH. Y este modelo tiene un R cuadrado de 99, o sea, que es muy bueno. Entonces, lo que yo haga teóricamente se va a cumplir en forma práctica, ¿no? Acá también me dice que el aumento de resina bueno, hace aumentar ligeramente la extracción, pero sobre todo hay que disminuir la resina, perdón, el pH para mejorar la extracción. Entonces vamos a hacer el método del máximo ascenso. Ruta de máxima pendiente. Aquí, ¿yo qué hago? Voy a variar el factor más importante que es el pH, ¿no? Y lo voy a disminuir. De punto 1 en punto 1 unas 8 veces. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces yo aquí veo que si quiero mejorar el pH, perdón, la extracción, tengo que la resina, ¿ya? La voy a variar entre 0,16 y 0,17. ¿No? No pasa nada, acá dice 0,16 y 0,16, dice, ¿no? Constante, dice, ¿no? Pero yo puedo aumentar a 0,17, no pasa nada. Y el pH de 2,45 a 2,55. ¿De acuerdo? Eso dice, ¿no? pH. Entonces, eso significa que yo tengo que hacer nuevas pruebas, ojo, nuevas pruebas dentro de esos rangos. ¿De acuerdo? Y otra cosa más importante, yo sé que la variable más importante es el pH, no la resina, ¿no? Eso sí. Ahora sí, voy a hacer un diseño multifactorial. Ya no voy a hacer un central compuesto, ¿eh? Voy a hacer un multifactorial. Considerando esos rangos, ¿no? Entonces, ahora ya no quiero central compuesto, ¿no? Ahora quiero multifactorial o multinivel también se llama. Entonces aquí, donde dice nuevo diseño, yo voy a seleccionar multinivel. Factorial multinivel. O sea que los niveles tienen varios valores, ¿no? Diferentes. Está. Entonces aquí pongo 0,2, dos factores experimentales, que son la resina y el pH, pero aquí pongo multifactorial. Entonces pongo aceptar. El factor A sigue siendo la resina. Ahora dice que es de 0,16 a 0,17. Y yo voy a poner dos niveles nada más, porque como la resina no es importante, basta poner dos niveles. ¿De acuerdo? En cambio, el pH, ¿no? El pH sí es importante. Y aquí dice que es entre 2,45 y 2,55. Yo sé que entre esos valores está el óptimo. Entonces yo voy a poner ahí 5 valores, porque a mí me dice, dentro de esos valores está el óptimo. Entonces, mientras más valores yo ponga, mejor, ¿no? Puedo poner 5. 5. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Por qué para el pH 5 valores y para la resina 2 valores nada más? ¿Cómo? La resina hemos visto nosotros que no es importante, ¿no?
no es importante. Así yo pongo 0,16, 0,17, 0,18, es lo mismo. Por eso yo pongo dos niveles. En cambio, para el pH no es lo mismo, ¿no? 2,45 a 2,55, yo sé que dentro de ese rango está el óptimo. Entonces, por eso pongo 5. Ya está. La variable sería igual fracción de cobre, porcentaje, pongo aceptar, y aquí me dice repeticiones, ¿no? Voy a hacer 3 repeticiones. ¿Ah? Pero aquí, ¿cuál es la desventaja, no? Que yo tengo que hacer 30 pruebas. ¿Ya? Esa es la desventaja. En cambio, con el diseño central compuesto, tenía que hacer 11 nada más. ¿De acuerdo? 11 nada más. Entonces, esta es otra opción, ¿no? Pero, ¿cuál es la desventaja? Que muchas pruebas, ¿no? Voy a hacer las pruebas, no se preocupen, como estamos simulando, pongo aceptar, y aquí están las pruebas. ¿Ya? Entonces, si yo quiero un diseño multinivel, tendría que ser, para optimizar también, ¿eh? Para encontrar el 90%, tendría que hacer 30 pruebas. Vamos a hacerlas. Voy a hacer las pruebas. Entonces, copio esto, prueba, control C, y lo pego en la misma hoja, ¿no? Acá, control V, ¿de acuerdo? Y aquí yo veo que efectivamente he alcanzado el 90%, ¿no? Entonces, no sé, acá tengo que he pasado el 90%, ¿no? Entonces, copio esto, control C, y lo pego en el programa para analizarlo, ¿no? Control V. Ya está, ¿no? Entonces ahí tengo las 30 pruebas, sus resultados, voy a analizarlo. Acá no he hecho pruebas en el centro, así que no hay problema. Sigue saliendo que el pH es importante, pero no interesa el óptimo, ¿no? Me interesa el coeficiente de reducción, el modelo y el óptimo. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el modelo, ¿no? Este es el modelo matemático también, ¿ya? Y este es el óptimo. Así que yo he alcanzado 91 con 0,17 y 2,45. O sea, ese es el óptimo. ¿De acuerdo? O sea, he alcanzado mi objetivo, pero utilizando un factorial multinivel, ¿no? Aquí el gráfico de contorno también está acá. ¿Está? ¿No? Y el óptimo está acá, ¿no? En este punto de acá. Acá ven una X, entonces he alcanzado también el 90%. ¿Ya? Entonces, esta es otra opción, pero no es muy recomendable porque muchas pruebas, ¿no? Demasiadas pruebas. Y siempre, para la variable más importante, se utiliza más niveles que para la variable menos importante. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Eso se llama diseño multinivel. ¿Ya? Acá he hecho otro ejemplo, ¿no? Eso es otro ejemplo. Es parecido, ¿no? Parecido. Entonces, ¿qué nos faltaría para terminar? Ya, vamos a hacer ahora, eh, voy a hacer un tema que se llama respuestas múltiples o optimización múltiples. ¿Ya? Por lo general, nosotros hemos hecho para una sola respuesta, ¿no? Varios factores, pero una sola respuesta. ¿Qué pasa cuando tenemos varias respuestas, no? Pues ahí se llama optimización múltiple, ¿no? Generalmente, ahí se habla, ustedes saben que en la industria, cuando yo quiero
producir algo y tengo un producto, ese producto debe cumplir muchos requisitos, ¿no? Y debe cumplirlos todos para hacer un producto de calidad, ¿no? Entonces, por eso decimos que la calidad está asociada a múltiples características, ¿no? Si una de ellas falla, entonces el producto ya no es de calidad, ¿no? Es inaceptable, ¿de acuerdo? Entonces, el método que vamos a estudiar dice, se basa en una característica que se llama deseabilidad. Deseabilidad es que todos los requisitos, ¿no?, que yo requiero se cumplan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista matemático, cada variable de respuesta tiene una función de deseabilidad que puede variar entre 0 y 1. 1 significa que se ha cumplido al 100% lo que nosotros requerimos. 0 significa que no se ha cumplido nada, ¿no? Y 50% o 0,5 significa que se ha cumplido la mitad de lo que deseamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que cada respuesta en una investigación, cada respuesta tiene una función de deseabilidad, ¿no? Si tengo dos variables respuestas, tengo dos funciones de deseabilidad. Y esas funciones de deseabilidad pueden variar de 0 a 1. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, pero yo quiero que todas, o sea, todas las variables respuestas alcancen los requisitos que yo quiero. Entonces, por lo tanto, habrá una deseabilidad total. ¿Ya? La deseabilidad total no es otra cosa que la media geométrica de todas las deseabilidades. ¿De acuerdo? Acá si yo tengo K variables respuestas, entonces la media geométrica será la raíz 1 sobre K del producto de todas las deseabilidades, ¿no? Eso se llama deseabilidad total. Entonces, aquel producto donde este D es 1 o muy cerca a 1, significa que está cumpliendo todos los requisitos de deseabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, el problema es que la deseabilidad es una función, ojo, matemática, eso lo definieron en 1980 Derringer y Sulch, donde tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? Dice que LU es el valor más alto. U es el valor, perdón, LI es el valor más bajo de la variable respuesta, ¿no? Se supone, ¿no? Por ejemplo, aquí, en los datos, yo tendría que buscar el valor más alto, ¿no? El valor más alto vamos a suponer que es 91,72. Ese es el valor más alto. Y el valor más bajo, perdón, el valor más bajo, este es el valor más alto. Upper significa, ¿no? Alto. El valor más bajo sería, vamos a suponer, el 87. 6, ¿no? Es el más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, y TI es el valor deseado. Para mí, el valor deseado era 90, ¿verdad? Yo quería que la extracción del cobre sea 90. Entonces, si yo considero este como el valor más bajo, el valor más alto y el valor deseado, entonces se supone que la variable de respuesta, el valor objetivo, tiene que ser mayor que el valor más bajo y menor o igual que el valor más alto, ¿verdad? Entonces, esa deseabilidad puede, si yo quiero que sea 90, entonces la función de deseabilidad tiene este valor, ¿no? Si el valor que yo obtengo es menor que el más bajo, entonces obviamente la deseabilidad es 0, ¿no? En cambio, si está entre el más bajo y el más alto, la deseabilidad está dada por esta ecuación, ¿verdad? Si yo quiero maximizar, entonces la deseabilidad tiene otra función, ¿no? Otra función de deseabilidad. Y si yo quiero minimizar, tiene otra función. Entonces hay tres probables valores de la función de deseabilidad. Pero felizmente eso el programa nos lo calcula automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo muchas respuestas en experimento, ¿qué debo hacer? Primero, realizar los experimentos y ajustar la respuesta, dice, a modelos para las K respuestas, ¿no? Definir las funciones de deseabilidad individual para cada respuesta y luego maximizar la deseabilidad total con respecto a los factores controlables. El programa utiliza el comando de optimización de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar un problema donde hay muchas variables de respuestas. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto. ¿Ya? Dice que se ha seleccionado un diseño experimental de 2 niveles con 3 factores y 3 puntos de réplica en el centro.
para estudiar las variables colector, activador del zinc y espumante sobre la flotación de zinc. ¿De acuerdo? Eso queremos. Pero dice que hay tres respuestas, ¿no? Aquí están los factores estudiados, ¿no? Espumante de 20 a 50, activador de zinc, que es el sulfato de cobre, eso es para flotar el zinc, ¿no? Y el zinc y el cobre, y el colector, ¿no? Aquí están los niveles, dos niveles nada más, de 20 a 50, de 300 a 500 y de 40 a 8. Pero acá dice con tres factores y tres puntos de réplica, ¿no? De dos niveles con tres factores. Ya está. Entonces dice que los resultados se presentan acá. Primero tengo que analizar cuántas pruebas hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No? Pues aquí si yo veo es 20, 50, 20, 50, 20, 50, 20, 50. Hasta aquí es un factorial. ¿No? Hasta aquí es un factorial. Aquí tengo 2, 300, 2, 500, 2, 300, 2, 500. Acá tengo 4, 40 y 4. Entonces es un factorial nada más, pero con tres repeticiones en el centro, por eso es 11. ¿De acuerdo? Pero aquí, por ejemplo, la recuperación ya se ha obtenido 89. 89 es una buena recuperación. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo dos variables respuestas, la recuperación y la ley. Es grado o ley significa lo mismo. Ley en este caso, ley del mineral que estamos flotando. Por lo general, hay algo también que tener en cuenta, que mientras más grande es la recuperación, menor es la ley, ¿no? Y eso es contraproducente, porque a mí me gustaría recuperar más y que tenga la mayor ley, o sea, el mayor contenido de mineral, ¿no? Pero no es así. Por ejemplo, acá yo veo que para el 74 de recuperación, la ley es 53, ¿no? En cambio, para el 89, la ley es 45. O sea, a mayor recuperación, la ley es menor. A mayor ley, la recuperación es mayor, ¿no? Entonces acá me gustaría a mí optimizar de modo que la recuperación sea máxima y la ley también sea máxima, ¿no? Entonces, ahí vamos a utilizar lo que se llama función de deseabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Es un diseño factorial, ¿eh? Factorial 2 al cubo con tres repeticiones en el centro. Aquí está. ¿No? Entonces vamos a hacer ese diseño. ¿Ya? Es un diseño factorial nada más. ¿Eso qué quiere decir? Que con el factorial hemos optimizado. ¿Ya? ¿Cuál es la novedad? De que va a tener dos variables respuestas, ¿no? Ponemos aquí entonces diseño de experimentos. A ver, por favor, presten atención. Aquí ponemos nuevo diseño y aquí ponemos cribado también. 2 con 3 aquí, ¿no? Porque una variable respuesta va a ser la recuperación y la otra va a ser la ley. ¿Ya? Ponemos factores experimentales. Ponemos aceptar, ¿de acuerdo? El primer factor, hemos dicho que es el espumante de 20 a 50. Gramos, tonelada, ¿no? El segundo factor es el activador de 300 a 500. Gramos, tonelada. Y el último factor es colector de 40 a 80. ¿No? De 40 a 80, también gramos, tonelada. Tengo dos variables respuestas. La primera es la recuperación, porcentaje, y la segunda es la ley, también en porcentaje, ¿no? Ya, tengo dos variables respuestas. Ya está. Entonces voy a hacer un factorial 2 al cubo con 3 repeticiones en el centro. Entonces me salen 11 pruebas. Yo debo hacer 11 pruebas. ¿De acuerdo?
Entonces, se supone que aquí está el óptimo, ¿no? Ya está el óptimo aquí. Entonces, con un factorial basta resolver el problema. Pero yo lo que quiero es encontrar una prueba donde la recuperación sea máxima y también la ley sea máxima. Entonces, aquí están los datos, ojo, aquí están los experimentos y aquí falta ingresar la recuperación y la ley. Podemos hacerlo. Yo lo voy a hacer, después lo hacen ustedes. ¿Ya? Ponemos aquí control C, aquí ponemos control V. Control C, control V. Ya está. ¿Ah? Eso quiero que ingresen por favor. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los dos resultados. Recuperaciones. Por ejemplo, 89-89 es muy buena, pero la ley es baja. Acá también tengo 89-89 y la ley es muy baja. ¿No? Entonces, yo quiero un punto intermedio, eso se llama, ¿no? Un punto intermedio. Donde sea la mayor posible y la ley también sea la mayor posible. Ya está. Entonces, vamos a analizar primero recuperación y luego ley. Ese es el método, ¿ya? Primero, por separado. Entonces, pongo yo diseño de experimentos, analizar diseño y voy a analizar la recuperación. ¿De acuerdo? Recuperación. Pongo aceptar, aceptar. ¿De acuerdo? Aquí pongo coeficientes de regresión y pongo de una vez optimización. De frente, ¿no? De frente pongo, porque acá yo lo que quiero es optimizar nada más. Entonces, yo veo lo siguiente aquí donde dice optimización, ¿no? Yo he obtenido un valor de 89,58, pero con estas condiciones. Fíjense bien, el espumante es 20, el activador es 500 y el colector es 40. O sea, con esas condiciones yo obtengo la máxima recuperación. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar nuevamente. Puedo ver la superficie de respuesta, obviamente, ¿no? Vamos a ver la superficie de respuesta.
Puedo ver la superficie de contorno. Ahí está, ¿no? De la superficie de respuesta. Puedo verlo, por supuesto. Pintar regiones. Y el óptimo, ¿dónde está? Aquí está el óptimo, ¿no? En esta parte es el óptimo. Cuando el espumante es 20, el activador es 15. Ya está. Bueno, he hecho el análisis como siempre, ¿no? Ahora voy a hacer para la otra variable. Sería analizar diseño, pero para la ley. Igual, la pongo coeficiente de regresión y optimización. Listo. Entonces acá yo veo para la ley, el máximo es 53. Pero aquí ya la cosa cambia. Dice, con espumante ya no es 20, sino es con 50. El activador sí es 500. Y con el colector ya no es con 40, es con 80. Entonces ahí tengo yo ya divergencia, ¿no? Para el caso de la recuperación, el espumante era 20, pero aquí para la ley es 50. Para el activador sí era igual, 500, pero para el colector es diferente también. En el caso de la recuperación, yo debería utilizar 20 de colector, pero para la ley es 80. Entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Porque en realidad, tanto la recuperación como la ley tienen que ser simultáneos, no puede ser por separado. Pues ahora lo que yo voy a hacer, voy a graficar también por si acaso el gráfico de contorno. Bueno, este es el gráfico de contorno. Y aquí yo veo que el óptimo está acá, ¿no? Diferente, ¿no? Que está en 50, ya no está en 20, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué significa la optimización múltiple? Eso quiere decir que aquí tengo yo diseño de experimentos y aquí pongo optimización múltiple de respuestas, ¿ya? Eso es lo que tengo que hacer ahora. Optimización de múltiples respuestas. ¿De acuerdo? Entonces aquí pongo yo ambas, la recuperación y la ley. Ambas. ¿Ah? Las dos quiero maximizar. ¿Ah? Pongo todos y pongo aceptar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir este valor óptimo? ¿No? Significa que la deseabilidad que yo he alcanzado es el 74% nada más. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo recuperar, no 89, 87.74, que es casi 88. O sea, he seguido un poquito de recuperación, pero he mejorado la ley, ¿no? Parece que para 89 la ley era 45, acá tengo una ley de 50. En otras palabras, ¿qué hemos hecho? Tanto la recuperación como la ley han cedido y justo hemos encontrado un punto intermedio. Pero esto se va a lograr para ambos casos con 20 de espumante, con 300 de activador y con 80 de corrector. ¿De acuerdo? Ahí sí para ambos casos. ¿Verdad? Entonces, yo he alcanzado una deseabilidad del 75%, puedo decir. O sea, no he conseguido el 100%, he conseguido el 75%, pero estos resultados son buenos, porque 87 de recuperación y 50 de ley es muy bueno. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la respuesta. ¿Ah? Eso se llama deseabilidad total. Esta es la deseabilidad total, ¿no? Es la raíz cuadrada de las deseabilidades tanto de la recuperación como de la ley. ¿Ah? Eso también está acá, ¿no? En el material está aquí. En el capítulo 4 hemos hecho 1 por 1, 89, para a la ley hemos hecho 54, y luego hemos hecho el completo, ¿no? Acá 89 y 53, ¿no? Acá está deseabilidad. Esta es la mejor, ¿no? Acá está lo mismo, ¿no? 87 y 50. Eso es, ¿no? Eso se llama, ¿cómo se llama? Optimización de respuestas múltiples. O sea, cuando un experimento tiene muchas variables respuestas, yo tengo que hacer una optimización múltiple. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Ya? El último tema, ya nos falta un tema nada más, nos falta lo que se llama los diseños asistidos por computadora. Eso lo voy a hacer la siguiente semana. ¿Ya? Ese ya es el último tema. ¿Ya? Por eso no lo voy a hacer hoy día, lo voy a hacer la próxima semana. ¿Ya? Entonces, la práctica voy a hacerlo en la tarde, a las 4 de la tarde. No se olviden, por favor. Por ahora nos vamos a quedar aquí. ¿De acuerdo?
¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí, profesor. Sí. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 4 de la tarde. No se olviden siempre marcar su asistencia, por favor. ¿Ya? Ya está. Listo. Hasta la tarde, entonces. Listo, Hasta luego, doctor. profesor.